Hola, buenas, soy Daniela Fernández, estudiante de emergencias médicas de la Universidad Latinoamericana del Caribe. Hoy, con respecto a la materia de enfermería psiquiátrica, vamos a hablar sobre cómo afecta el COVID a las personas. Mi exposición, mi locución va a ser basada en mi experiencia como profesional con personas que en realidad tienen COVID, pero no solamente quiero hacerle un enfoque a las personas confirmadas, sino también a aquellas personas que he visto muy frecuentemente que van a los hospitales creyendo que tienen COVID por la preocupación que genera por las redes sociales. También quiero hablar sobre los familiares y quiero hablarles también de mi experiencia como profesional de salud en estos momentos y en esta labor. Yo creo que hablando del contexto del COVID, a todos nos están afectando. Esto no es algo que solamente las personas que tienen COVID le afecta. Creo que todos estamos viviendo a nivel global este contexto de pandemia por COVID-19, el cual a todos creo que nos ha desequilibrado en algún momento, en alguna etapa, porque no solamente te afecta a nivel de salud, sino que también te ha afectado a muchas personas y a países completos a nivel económico, y esto genera angustia. También la parte social afecta muchísimo, porque nosotros somos seres sociales que en realidad muchas personas sí no tienen mucha cotidianidad de que salen, de que establecen muchas comunicaciones sociales o tienen un buen vínculo de amigos, pero otras sí, y otras personas trabajan, en su mayoría trabajan, en su mayoría hacen muchas cosas afuera de su casa. Y como estoy diciendo, nosotros somos seres sociales, por más asocial que una persona se pueda considerar. Y el no tener contacto con los demás y el no tener el tener este miedo, que también las redes sociales están inundadas, o sobre todo el principio del COVID estaban totalmente inundadas de informaciones que en algunas sí eran ciertas, pero otras no, y que crean mucho estrés en las personas. Yo me incluyo, porque yo cuando uno lee, ahora todos tenemos esa facilidad de tener teléfonos inteligentes, que podemos ver noticias, entonces vemos que están muriendo personas, que hay mayor morbilidad con respecto al COVID, que las salas UCI, que 10.000 cosas que uno de verdad que le preocupa, y uno dice, si a mí me pasa, ¿qué hago? O si a un familiar le pasa, ¿qué hago? Entonces es una ansiedad, empieza a crear ansiedad, número 1. Número 2, el miedo. Ahora bien, sí, con el miedo, aquí ya me quiero profundizar sobre todo con respecto a las personas enfermas, sintomáticas, respiratorias para COVID, confirmados, y bueno, y los familiares. ¿Qué pasa? Sobre todo las personas que presentan sintomatología o se sienten enfermas, se sienten obviamente angustiadas, porque primero es el tema boom del momento, es algo que está pasando y es una realidad que, por unos que crean u otros que no crean, cuando tú te enfermas ves otra realidad y piensas muchas otras cosas. Les comento que por lo menos en donde yo estoy trabajando, ellos cuando uno le empieza a entablar una conversación con el paciente en primera instancia, tamizaje, que es más que todo hablar con el paciente, saber si tiene sintomatología. Si presenta sintomatología, luego se pasa a otro proceso. Pero en este preciso momento, en esta etapa, el paciente te comenta mucha angustia, de que está en crisis, de que tiene una crisis de ansiedad. Tú los ves en la crisis de ansiedad, porque empiezan a decirte, bueno, tengo COVID, pero tengo fiebre, te mencionan toda la sintomatología, y también esa desinformación
exceso de información y desinformación a la vez, porque sabemos sobre COVID y qué es lo que está pasando en el mundo, pero no sabemos netamente qué es el COVID. Aquí, bueno, yo quiero adelantar o mencionar un punto que voy a recalcar más adelante, que es los primeros auxilios psicológicos, que considero que es la base fundamental para todo personal de salud, sea enfermería, sea médico, sea emergencista, sea quien sea. Esto es fundamental en casos COVID, en estos momentos de pandemia. Importante, pero ya más adelante vamos a hablar sobre ello. Entonces, bueno, el paciente te va a mencionar su angustia, y en este momento es que tú deberías empezar a impartir los primeros auxilios psicológicos sin quitar y sin dejar a un lado la parte médica. Para los familiares también es una preocupación y genera aún más ansiedad que el mismo paciente podría presentar, porque generalmente los tratamientos y todo lo que se engloba a la consulta médica, al examen físico, a las pruebas, a los resultados, a la hospitalización, todo lo va a hacer solo el paciente, sin acompañamiento. Entonces, por lo menos pónganse en una posición como familiar que tengan que estar afuera de un consultorio, de un hospital o de un CDI, que es lo que está ahorita en Venezuela, los que están agarrando principalmente los COVID, y tengas que esperar todo el tiempo sin saber qué es lo que le está diciendo el médico a ese familiar que se siente mal. Eso que genera una ansiedad brava, una ansiedad altísima. Y ahora coloquen que este familiar de por sí tenga ansiedad, puede generar un trastorno de ansiedad o un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizada? El trastorno de ansiedad generalizada es tener ansiedad por cualquier estímulo o por muchos estímulos. Entonces él va a estar constantemente ansioso. Y esto puede ser muy factible en estos casos de COVID en la situación actual. ¿Qué pasa por lo menos con el personal de salud? Y aquí, bueno, aquí más que todo puedo hablar con mi experiencia. Y es que a nosotros, bueno, hay imágenes fuertes, y no lo voy a negar, que hay imágenes fuertes para nosotros. Y bueno, a nosotros todo el personal de salud siempre se escucha de que no, nosotros somos fuertes, nosotros por lo menos la muerte no nos tiene que afectar, esto es un trabajo, esto no es nada, tú tienes que seguir adelante, tú eres un ser humano sin sentimientos prácticamente cuando tú estás laborando. Y yo quiero hacer un énfasis también aquí muy importante, porque gracias a Dios en mi trabajo, con nosotros que estamos trabajando con COVID, tenemos un equipo multidisciplinario que trabaja no solamente el área de la salud, sino que también la salud mental, y son los psicólogos y te hablan muy bien, y me han dejado muy en claro que nosotros no deberíamos normalizar la muerte o normalizar nuestra falta de sentimientos. ¿Sabes? Tú eres un ser humano. Y tienes sentimientos. En algún momento nos ha pasado que tenemos un paciente y que vamos a tener una afinidad con ellos inevitable, y que nos va a pegar si fallece o nos va a alegrar si se recupera. Y está bien, nosotros somos, como le dije en un principio, somos seres sociales. ¿Qué pasa? Entonces, aquí nosotros es muy importante que nosotros tengamos muy en claro esto, y que uno intente expresarse y hacerse sentir y dejar que fluyan nuestros sentimientos. O sea, ¿cómo decirlo? O borrarlos o dejarlos a un lado está muy mal. Y algo que voy a hablar sobre el primer auxilio psicológico es que lo primero que uno tiene que hacer es que se desahogue en primera instancia. Si tú te sientes mal, mientras
más rápido tú te expreses, más rápido tú drenes, mejor va a ser para que no tengas secuelas psicológicas. Y así también nos pasa a nosotros, el personal de salud. A nosotros también nos es un miedo, no solamente la parte de que, cónchale, bueno, veo unas imágenes fuertes, pero no solo eso, sino que también nosotros tenemos una angustia constante, y no solamente por nosotros, sino infundida por o familiares que nos quieren, y familiares que están pendientes, o amigos de nuestro mismo vínculo social, que nos indica, mira, por favor, protégete. Y uno empieza a escuchar, también empieza uno a ser parte y víctima de las redes sociales, en que muchas personas del área de la salud se ven, fallecen o se contaminan y llegan a tener COVID, lamentablemente. Pero bueno, es algo que para un personal de salud que esté trabajando en ello, tiene que tenerlo claro. Lo digo porque si nosotros, este video va a un personal de salud, me gustaría dejarles un poco sobre eso, sobre todo el punto que mencioné, de que nosotros también somos humanos, y nosotros nos afecta, nos va a afectar en algún momento cuando veamos que está llorando un familiar, viéndolo de lejos, porque se va a aislar. Lo he visto y es fuerte. Cuando te menciona, que el familiar te menciona, no, es que, bueno, yo no tengo a nadie, tengo a esa persona que está positiva, y ella me hacía el favor con mis hijos, y ya yo no trabajo, y te empiezan a contar 10.000 cosas que tú dices, es fuerte. Y sobre todo también es fuerte imágenes cuando fallecen, que fallecen y ellos no pueden, en algunas instituciones, en algunas en algunas instituciones no permiten a los familiares verlo. En cambio, bueno, la OMS indica que sí se puede, los familiares pueden ver al fallecido, a su familiar, pero tiene que tiene que tener anteriormente unas medidas de bioseguridad, y bueno, también yo creo y considero que una preparación a nivel psicológico. Entonces, esta preparación psicológica, si no cuentas con un psicólogo en tu área de trabajo, va a ser difícil, pero tú como personal de salud tienes que hacer los primeros auxilios psicológicos. Ahora bien, hablado todo lo anterior, vamos a hablar sobre los primeros auxilios psicológicos. Considero que esto para el personal de salud en este momento de pandemia es lo más importante, ya que nosotros no somos personal, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos médicos. Entonces esto es creo que lo máximo que podríamos llegar para no abrir un proceso. Recuerden que es muy importante también saber hasta dónde nosotros llegamos, tener un límite, porque nosotros no podemos abrir procesos que no sabemos cómo se puede culminar o se puede cerrar. Y una persona que abre un proceso y no lo termina es sumamente delicado, porque puede llegar a tener otros procesos y otros trastornos y otras debilidades más, que eso no es nuestra idea. Nuestra idea es poder apoyar. Los primeros auxilios psicológicos es una herramienta de apoyo, ¿verdad? Basada en que nosotros somos una persona que vamos a ayudar a la que tiene una crisis. Es para momentos de crisis. Si bien nosotros, por lo menos en el área médica, tenemos una emergencia, bueno, sería una emergencia porque esa persona, a pesar de que no se está desangrando, sí se siente mal, sí está nublado su mundo, y uno tiene que ser como que la luz o un rayito de luz para esa persona. ¿Qué pasos consiste en esto? Muy rápido, muy resumido. El que le interese puede buscarlo más profundo. El primero es observar. El observar y mantenerse alerta, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Uno no va a entrar de una vez al problema. Uno puede estar viendo el problema, uno puede haber sido testigo de ello, o tú estás viendo y él te llega y te empieza a hablar, porque hay muchas personas que no son reservadas, sino que más bien expresan tú hablas, ay, hola, y ya empiezan a soltar todo eso. Eso es lo importante, observar primero, examinar qué es lo que tiene, qué posibilidades, o sea, ir conversando y ir estableciendo una conversación, y tener
que ese es el punto número 2, es entablar vínculos con la persona, porque una persona, si bien puede ser muy expresiva, puede que no. Y bueno, la idea es que nosotros a todas las personas, sea expresiva o no expresiva, si bien está pasando una situación que es muy dura psicológicamente y hasta de físicamente, es ayudarlas. Entonces, el paso es ir haciendo una base, ir entablando una conversación con esa persona, ir que esa persona te vaya contando y comentando a medida de que lo que se sienta cómodo. Una cosa que un psicólogo me dijo, y que un psicólogo que está trabajando también en esta área, me dijo algo que quiero dejárselos también, y es los primeros auxilios psicológicos y toda la parte de la psicología es como un baile. Tú pones la música y el paciente te va a dar el ritmo. Entonces tú vas a entablar tu conversación, tú vas, ay, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Adriana Fernández, soy estudiante, yo soy la que te voy a medir los signos vitales, yo voy a hacer X, Y, le vas explicando y vas entablando una conversación, ay, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Cuénteme qué tiene, cómo se siente, y empezaron a entablar una conversación. Él mismo te va a dar el ritmo, él mismo te va a decir y te va a abrir lo que te quiera decir y lo que te quiera comentar. De hecho, hay muchas personas reservadas que no te comentan todo, o como hay muchas personas que, como dije, son abiertas y expresan cualquier cosa. Entonces, esos serían como que los 3 pasos básicos, y luego es el desahogo completo de la persona. Entonces ya cuando tú establezcas una conversación, te hayas presentado, hayas examinado que realmente necesita una ayuda, bueno, tú lo que puedes preguntar, ¿y cómo te hace sentir esto? ¿Y qué piensas de la enfermedad? ¿Qué piensas del COVID? Y tú como personal de salud, o enfermero en este caso, la mayoría de mis compañeros, ser como expresarle y comentarle sobre la información verdadera. Es importante es tranquilizar de una forma realista. Tú no le vas a decir tranquilo que tu familiar está totalmente bien, el familiar está saturando en 30. No, o sea, tú vas a ir por la realidad y no te vas a ir y enfocar netamente en lo malo. Tú te vas a ir y te vas a enfocar en cosas positivas y en cosas realistas. Tú puedes comentarle sobre el COVID. Entonces, ¿qué pasa? Hay también parte de nosotros y de nuestra disposición de como personal de salud, el aprender y conocer sobre el COVID para poder tú dar una información fidedigna y que no sea falsa, o que haya cosas que tú no sepas y no puedas explicárselo a la persona, porque va a sentir desconfianza. Toda la confianza que tú intentaste en esos pocos minutos tener no tiene efecto. Y bueno, ya finalizando, que tú le puedas dar una charla sobre qué es COVID y que realmente no todo paciente fallece, no todo paciente tiene que aislarse tantos días, que ellos pueden tener también conversaciones, que puede tener su teléfono y puede conversar, hacer videollamadas, buscar alternativas también para que la persona no vea esa nube gris, sino que también hay colores y hay luz, y que hay otras maneras de que, a pesar de que es una situación difícil, que no se le niega a nadie, pero buscar una manera para que esa persona se sienta tranquila. Entonces, luego de ello, si tú ves que la persona se calmó completamente y comprendió completamente, está bien, hiciste tu buena labor. Si consideras que también esa persona necesita apoyo psicológico, también irse por debajito, considerando, mira, también podrías consultar a un especialista, a ver, o hablas y conversas. Eso no está mal, eso está bien completamente, es una situación difícil, somos humanos, y ahí vas apoyándolo también. Apoyar no solamente significa que tú tengas que ser el bastón, sino que también puedes apoyar a que esa persona dé ese paso, porque
no sé si en Venezuela o en el mundo, conozco muchas personas que tienen ese tabú de que los psicólogos es para locos. Y en la medida de la actualidad, dentro de hace pocos años para acá, ya se ve con menos tabú. Sin embargo, sigue siendo un poco de tabú. Entonces, ir ayudando a esa persona también, ser un bastón para que esa persona dé ese paso y de esa proximidad a tener una asistencia mental. Porque nosotros no somos expertos en la materia. Y bueno, es algo que es importante. No, la salud mental es tan importante como la salud física, porque eso engloba un bienestar y eso engloba en realidad, como habíamos hablado anteriormente en las clases, una salud completa, física y mental. Entonces, bueno, eso es todo. Espero que le haya gustado. En realidad fue fue condensado, fue un poquito basado, como dije, en mi experiencia, como he visto y he tratado a pacientes y a familiares, y como yo me he sentido y como he visto también a mis otros compañeros en este tema de COVID, que no es nada fácil. Abro también este espacio, agarro un poquito de este espacio para comentarles que de verdad, por favor, cuídense, que esto no es un juego y que en realidad sí hay y sí se puede contagiar, y como dije, hay que hablar real, y las personas porque sean mayores de edad no significa que vayan a fallecer, pero tampoco una persona menor de los 65 años no tenga el riesgo de poder entrar o tener una evolución grave o crítica con el COVID. Y bueno, nosotros somos personal de salud, no sé cuántos de aquí estén laborando en este preciso momento, o que estén saliendo, o que estén haciendo reuniones y no se estén cuidando de la manera correcta. Entonces, de verdad, compañeros, les digo de verdad, testimonio fiel, fidedigno de que cuídense, utilicen tapaboca, hagan sobre todo lavado de las manos, y bueno, infórmense para que ustedes, por lo menos si llegan a tener esto, que apoyar a una persona con primeros auxilios psicológicos o apoyar y saber sobre el COVID, no estén fuera de tono y que puedan hablar con bases. Así que bueno, chaito.